Bueno, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Trataré de aprovechar al máximo posible el tiempo del que disponemos todas y todos para esta conversación y también para dar oportunidad a una interacción más adelante. Bueno, a ver, nosotros pensamos que desde luego las empresas globales que ustedes representan son aliadas de México, si no, no estaríamos en este diálogo y lo vamos a seguir estando. Yo les decía el otro día en una reunión a los colegas que la manera en que pensamos respecto a las empresas ha ido también cambiando conforme pasa el tiempo. Entonces, hicimos el otro día una lista, por ejemplo, de las empresas más antiguas de México. Y hay muchas de las empresas globales que son más antiguas que las empresas mexicanas. Entonces, por ejemplo, estoy viendo en la pantalla a Bruno Catori. Hola, Bruno. Chrysler tiene 80 años. Algo así, ¿no? Entonces, nosotros los vemos como aliados, como empresas que han decidido estar en México y por lo tanto tenemos que estar cerca de sus preocupaciones, sus propuestas y pensar cómo crecemos juntos. Pues así lo vemos, en resumen. Ahora, ¿en dónde estamos ahorita? Bueno, yo diría, nosotros estamos muy contentos porque nos ha ido muy bien en retomar con Estados Unidos y Canadá una visión de Norteamérica con miras a los próximos años, porque se había perdido, se había debilitado seriamente, diría yo. Simplemente el diálogo económico a alto nivel dejó de hacerse muchos años. Las cumbres entre los tres líderes de América del Norte se dejaron de hacer, se diluyó y se debilitó mucho pues lo que, digamos, es una visión norteamericana en un mundo donde tenemos una competencia cada vez mayor. Era como el peor de los posibles momentos para hacer eso. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque vemos que el planteamiento que México ha venido haciendo de que hay que retomar la visión norteamericana, tener un plan común, revisar nuestras cadenas de suministro, ver los problemas de logística que estamos enfrentando, hacer inversiones conjuntas en infraestructura, cosa que vamos a hacer ahora en Frontera Norte, ahora les platico de eso porque ya hay resultados. Y por otro lado, hacer todo un framework en donde tienes formas predecibles de resolver cualquier diferencia que se pueda dar y no que tengamos cada 2 semanas un problema, si no es que la DEA dijo, si no es que la migración, si no es que X tema que tiene que surgir, porque tenemos si ustedes me permiten, pues una de las relaciones más complejas que puede haber. Me estoy refiriendo a nuestra relación con Estados Unidos, pero nada más pensemos la frontera, en fin. Entonces, ¿cómo hacer que tengas una relación predecible y que tengas un entramado institucional que te permita ir resolviendo todas las diferencias que se puedan dar? Pero sobre todo, que le dediques más tiempo a la prospectiva de lo que quieres lograr que administrar todas las diferencias que puedas tener. Por ejemplo, a mí, yo ya soy un especialista en migración. Especialista todos los días. No se le voy a sugerir al Colegio de México que lleven migración 1, migración 2, migración 3, porque cuando estudias relaciones internacionales, pues nunca llevamos migración. Bueno, pero resulta que es un tema muy importante para Estados Unidos y para nosotros cada vez también más importante. Bueno, entonces, se trata decía yo que estamos en una posición, en un momento muy positivo porque vemos que se ha podido avanzar, incluso en temas muy difíciles como seguridad, en donde las prioridades de uno y otro pueden también variar sustancialmente. Hubo un enfriamiento de la relación porque decíamos, bueno, pongámonos de acuerdo qué queremos lograr, hagamos un diagnóstico común y sentemos las bases de una sociedad real. Porque cuando tienes una alianza, pues tienes que tener unas ciertas bases de confianza y de comunicación, que si se rompen, pues ya es muy difícil que pueda ser eficaz, ¿no? Entonces, la reciente cumbre, la reanudación del diálogo económico a alto nivel, el hecho de que nuestra relación, temas tan relevantes como pensar que no nos puede volver a ocurrir lo que nos pasó en la pandemia. ¿En la pandemia qué nos pasó? No teníamos organizada la producción de vacunas en conjunto, o sea, olvidamos la lección de la influenza. Los dos, Estados Unidos, México, también Canadá, o los tres.
simplemente porque es más eficiente económicamente producir. Yo creo que la India puede producir quizá mucho más barato que México las vacunas, cuando menos hasta ahorita. Y a lo mejor muchos de los procesos de producción en China son más baratos que en Norteamérica. Me refiero, por ejemplo, a los ventiladores. Bueno, pues la cosa es que no podíamos conseguir ni ventiladores primero, porque primero se pensó que los ventiladores salvaban vidas, luego nos dimos cuenta que no necesariamente era así, pero en el Inter todo el mundo buscando ventiladores al mismo tiempo. Luego el cierre de empresas, un montón de normas distintas, ¿no? O sea, en Estados Unidos un criterio, en Canadá otro, en México otro, luego por estado. Entonces, bueno, no les quiero aburrir con todo eso, con demasiados detalles, pero yo diría que estamos en un momento donde tenemos muy claro que tenemos la visión de Norteamérica no solo es un imperativo por la competencia que estamos enfrentando, sino porque la pandemia lo actualizó, lo puso así. Lo que de otro modo es una teoría o algo que parece distante, se volvió un imperativo categórico de un día a otro. Entonces, o nos coordinamos o nos va a ir muy mal. Digamos, nuestro grado de dificultad cada vez va a ser mayor. Le impusimos muchos costos a las empresas que no teníamos por qué haberlo hecho, si hubiéramos reaccionado de una manera más coordinada. Si, bueno, sale, vamos a cerrar, ¿qué cerramos y qué no cerramos? Entonces aprendimos muchísimo y hay como siempre de lo negativo y de las experiencias más duras que han sido hasta trágicas el año 2020 para los tres países y 21 también está siendo muy difícil. Hemos aprendido muchísimo. Entonces la base o lo que sustenta esta cumbre que acabamos de tener es eso. Por un lado, la experiencia muy dura de la pandemia y por el otro lado, la certidumbre de que si no nos coordinamos es muy difícil que nos vaya a ir bien en los próximos años. Entonces, bueno, ahora, ¿qué significa eso? Pues, ¿qué estamos haciendo ahorita? Pues revisar las cadenas de valor estratégicas, cómo le vamos a hacer para reducir su vulnerabilidad. Revisar los cuellos de botella que tenemos de infraestructura, que son muchísimos, y tenemos que hacer algo evidentemente, para reducirlos. Estados Unidos acaba de aprobar un paquete gigantesco. Nosotros tenemos recursos que teníamos en el fondo que maneja aduanas, entonces lo vamos a aplicar, ya el presidente dijo que estaba de acuerdo, para, entre otras cosas, modernizar toda la infraestructura portuaria y de la frontera norte. Poner en funcionamiento todo lo que acabo de describir como un framework institucional en materia de seguridad. Vamos a presentar un plan por primera vez de trabajo conjunto anual, es decir, la meta es que los presidentes aprueben qué cosa es lo que vamos a hacer en 2022, en vez de estar en la nebulosa de una idea general, qué cosa es lo que va a hacer cada quien y cómo se mide. Y entonces yo creo que eso va a ser muy constructivo porque la verdad no lo habíamos hecho. Entonces, tener un plan anual, pues ya te mete en otra dinámica, porque tienes que trabajar con tu aliado para lograr esas metas. Porque si no, los dos presidentes pues, con toda razón, nos van a exigir, los ciudadanos también, qué pasó. Queda claro quién hace qué, también eso creo que es otra cosa muy relevante. Y en el tema del diálogo económico también tenemos fechas para nuestros entregables. Yo creo que ahí ustedes tienen un rol que jugar sumamente importante. Estamos haciendo muchísimas cosas que acordamos, en donde las empresas pueden y deben decir muchas cosas, digamos, positivas respecto a cómo ven los próximos años que tenemos que hacer. En 2022, entonces, pues tendremos que llevar esto a la práctica. Ahora tenemos otro riesgo, que pues es las tendencias inflacionarias, el estrés en la logística, el aumento en energía es tremendo. Entonces, ahora son otros riesgos que también tenemos que enfrentar, pues en la medida de lo posible, de manera lo más coordinada que podamos. Entonces, bueno, yo les diría que en la cumbre lo que vi todavía mejor es que hubo un diálogo muy largo del primer ministro, el presidente Biden, el presidente López Obrador. Pues no sé, yo creo que habrá durado unas 3 horas, que en términos de una cumbre es muchísimo tiempo. En donde discutieron todo lo que les acabo de decir y cuáles son los objetivos que debemos tener para el año 2022, 2023 y 2024, que son, por cierto,
coinciden que los tres jefes de Estado tienen una aproximación en muchos temas similar, lo cual ayuda mucho. Y segundo, que tienen un plazo sus gobiernos más o menos similar también. Entonces, vamos a hacer nuestro objetivo 2022, 2023 y 2024. En eso estamos trabajando ahorita. Hay muchas otras iniciativas, desde luego, en las que México está involucrado en este momento. No pretendo hacerles un informe, porque entonces me voy a acabar la hora y no es el objetivo de esta reunión. Estamos trabajando muy de cerca con la Unión Europea y con muy diversas empresas europeas que estamos invitando a México en sectores estratégicos como aeroespacial, el naval, redes turísticas y otros. El año entrante vamos a estar muy presentes con esas empresas. El acuerdo todavía no está claro qué método va a seguir la Unión Europea, pero está más en su cancha que en la cancha de México. Ya como ustedes saben, la negociación con la Unión Europea terminó y ellos tienen que determinar los siguientes pasos, ya sea que hagan un fast track o que hagan un proceso más largo. Ellos lo determinarán, pero en fin, mientras tanto estamos trabajando con varias empresas. El año que entra tenemos reuniones, misiones y activismo con muchos países. Corea del Sur, India, que es un socio cada vez más importante para México. Vino el canciller, que por cierto es un hombre bastante brillante, vino a México incluso en las conmemoraciones del Bicentenario. El año que entra tenemos la binacional. Ahí nos interesa mucho todo el tema, hay muchos temas. Vamos a trabajar con ellos. Corea del Sur igual, puede ser un socio importante para nosotros, sobre todo en electromovilidad, conductores y otras cosas, o semiconductores. En Medio Oriente están los fondos soberanos más grandes del mundo. Hemos tenido mucho activismo en los últimos meses, lo haremos el año que viene también para invitarlos a México, van a estar por acá. Queremos tener oficinas regionales de fondos soberanos de inversión que no están hoy en América Latina y que México puede ser su base regional. Bueno, esto es muy apresurado, si ustedes quieren, pero para decirles dónde estamos. Y ahora sí, pues escuchar los puntos de vista y sus comentarios.